dice el protocolo preparado, breve homilía del obispo en este momento. Vamos a ver. Primero un saludo cordialísimo a todos, querido señor director, delegado, vicarios presentes, señor subdelegado de gobierno, voluntarios de Cáritas, miembros de las distintas Cáritas de la diocesana y de las parroquiales que hoy estáis presentes aquí, en un acontecimiento que ciertamente tiene su pequeña trascendencia, puesto que este proyecto, estos talleres de formación, son ciertamente algo que hemos acariciado durante tiempo, con voluntad sincera de contribuir a la mejora de nuestra situación social y, al fin y al cabo, como ya se ha dicho, lo más importante, poco en ese sentido puedo añadir yo, sino recordando lo que significa la comunión de bienes en la Iglesia, poner de manifiesto que el texto del libro de los Hechos de los Apóstoles que estamos leyendo estos días, que antes de pasada mencionó el delegado episcopal, es el que viene como anillo al dedo tener presente, porque nos dice que los que venían a la fe por la predicación de los apóstoles llegaban incluso en aquellos momentos utópicos del principio a vender sus bienes y a poner los beneficios a los pies de los apóstoles para repartirlos en la comunión de la Iglesia entre los más necesitados, según las necesidades de cada uno. Desde el principio debió de ser muy problemático, puesto que los diáconos, aquí uno acaba de proclamar el Santo Evangelio, surgieron como solución a un conflicto verdaderamente difícil en aquel momento, puesto que los venidos de la gentilidad, es decir, del paganismo grecorromano, realmente se quejaban, le llamaban los helenistas, se quejaban de que sus viudas y sus pobres, en definitiva, no eran tan bien atendidos como las viudas y los pobres de los judíos. Y así se les confió un ministerio de la caridad que perdura en la Iglesia y que ha articulado nada menos que el diaconado como imagen ministerial de aquel gran diácono que Dios envió al mundo, porque así le llaman los santos padres, Cristo nuestro Señor, diácono del Padre. Y llegaron los santos padres de la antigüedad a hablar de cómo Dios obraba con dos manos que eran manos de sí mismo, el misterio de la Trinidad en la comunión de la unidad del único Dios verdadero, el Hijo y el Espíritu Santo, mediante la diaconía y el proceso de la santificación que operaba en la transformación de las personas, que por eso se reconocían como hermanos. Porque no basta que los hombres quieran solidarizar, no basta que quieran fraternizar, es discrecional hacerlo. Se puede hacer por instinto de supervivencia, porque si no ponemos un cierto orden en la vida, pues podemos acabar muy mal todos, pero si se descubre que el secreto de la fraternidad y por tanto de la solidaridad está en el origen y el destino común del Padre, entonces las cosas cambian, porque efectivamente los hijos del mismo Padre, aunque no lo quieran, son hermanos. Y ese mensaje del Señor es el que nosotros llevamos. Decía San Pablo, un tesoro en vasijas de barro, porque al fin y al cabo la Iglesia es una congregación de pecadores al tiempo que una comunión de santos. Es verdad que la gente, la opinión pública, los medios gustan de poner más de relieve que es una congregación de pecadores, y a veces muy malos, que una comunión de santos. Esta es la realidad. Pero las dos cosas constituyen el misterio de la Iglesia, y por eso poco que añadir a las palabras tan acertadas que ha pronunciado nuestro delegado episcopal, al que le hemos confiado justamente estas tareas. Es difícil precisarlo mejor que él lo ha hecho, porque en última instancia, en el centro de todo, está la dignidad de la persona humana, que la tiene o no la tiene. Nosotros sostenemos que la tiene no solo por la condición racional del ser humano, cosa que en general parece que
ilumina el pensamiento de todos, aunque no siempre, dadas las cosas tan tremendamente irracionales que se cometen. Y otros porque tenemos más o menos sentimientos, y unos terceros porque tal vez podemos movernos con mayor o menor libertad, aunque todos terminamos reconociendo que los movimientos de libertad de que podemos disfrutar están bastante limitados también. Nosotros sostenemos que es la revelación divina la que nos dice dónde está el secreto de la dignidad de la persona, y está en que es imagen de Dios mismo. Y por eso ha hecho Dios del hombre el virrey de la creación, que domine sobre los peces del mar y sobre las aves del cielo, que explote la tierra, sí, que la explote, pero benéficamente, sin destruirla, al servicio de su propia condición y dignidad, y que ensaye en este mundo una parábola de aquello que realmente esperamos. Y mientras ensayamos algo tan grande, el secreto es que Dios va construyendo en nuestro interior justamente aquello a lo que aspiramos, y que Dios nos da, dice el salmista. Es que los salmistas eran así, a veces atrevidos. Dios nos da mientras los hijos duermen, porque todo lo que construimos los hombres, los sudores que ponemos en ello, puede deshacerse como un azucarillo. El problema es que a veces pensamos que la ciudad definitiva es esta es una ciudad transitoria, pero ciertamente en ella hemos de apuntar a la ciudad que esperamos. ¿Y cómo vamos a hacerlo? El Evangelio nos lo ha dicho hoy. Siendo luz y sal, tenemos que movernos. Los cristianos tenemos que ser ciertamente operativos, y el testimonio cristiano tiene que ser convincente. Por eso aparecía la referencia de la carta de Santiago en el texto que acabamos, en el documental, mejor dicho, que acabamos de proyectar. ¿De qué me sirve decir que tengo fe si no tengo obras? Yo quisiera hoy agradecer vivamente cuanto realizan las cáritas parroquiales con la Cáritas diocesana al frente, porque en algunos casos es más casi de lo que pueden realizar determinadas comunidades, tanto que algunas no tienen sus cuentas solucionadas y están en déficit, y sin embargo tienen las manos llenas para Cáritas y para Manos Unidas. Yo no sé si esto se valora suficientemente desde un punto de vista objetivo en la opinión pública. Hay comunidades que podrían funcionar como comunidades religiosas infinitamente mejor. En la contabilidad de la diócesis, todas las colectas que hacemos entran y salen sin que cobremos nunca nada por su gestión. Lo que se recoge se da, sin que haya quedado interés alguno ni gasto en la gestión. Esas colectas se llaman colectas imperadas y suponen, digámoslo así, una notable sangría para la economía de las comunidades cristianas. Pero es algo que se hace por convicción, es algo que se hace por fe, que se traduce en obras. Son obras que acreditan la fe de los que, a pesar de ser congregación de pecadores, son también comunión de santos. Quisiera tener una palabra de recuerdo en este momento para la hermana Guadalupe, que tanto trabajó en esta casa, hasta que se hizo ciertamente imposible cumplir con los preceptos y la normativa de la ley para tenerla en condiciones. Y naturalmente su proyecto hubo de ser abandonado después de no pocas dificultades. Su generosidad, además de entregar la propia vida al servicio de los más necesitados, enfermos y pobres, ha hecho también esto posible. El patronato, que somos responsables de este edificio, consideramos que era necesario sacarle un rendimiento al servicio de los pobres que prolongara en el tiempo una obra que se proyectó desde el principio al servicio de los necesitados. Por eso, a los que estáis aquí, miembros del patronato, especialmente don Enrique, que tan de cerca ha seguido esto, está también la señora canciller del obispado, yo les quisiera agradecer de una manera muy especial la generosidad del patronato de secundar mi propuesta de hacer de esta casa un instrumento útil a la altura
de la mentalidad y los medios con que hoy contamos. La mentalidad trata de conjugar la atención al necesitado de urgencia con la promoción de las facultades de las personas que están en una situación realmente difícil porque no tienen trabajo y que mediante esa formación y esa capacitación pueden llegar a una integración que supere la exclusión que la carencia de empleo ocasiona. Yo creo que dentro de lo que cabe, si nuestra economía se recupera, podremos saberlo cuando todos estemos empleados, la totalidad. Por tanto, eso debe ser el horizonte que tengamos delante y por eso nos proponemos contribuir. Nuestro granito de arena es este, en la medida de lo posible, a que el empleo sea una realidad que alcance a todos los que componemos esta sociedad y estamos en edad de trabajar. Y después, me parece que hay que recordar las palabras del Señor, porque los hay que hacen también de los pobres pretexto para otras muchas cosas. Estaba Jesús comiendo en casa de Leví, el fariseo que le había invitado a comer, cuando se produjo la unción de los pies de Jesús. El evangelista San Juan lo sitúa en Betania. Son dos escenas en el Evangelio que se solapan la una con la otra y tienen su historia. Pero comentaron: ¡qué derroche! No se podía haber vendido este ungüento, este perfume caro, carísimo, esta esencia, y haberle dado el dinero a los pobres. Judas también protestó, los dos, un fariseo y un apóstol, el que lo entregó. La historia dice que el fariseo se convirtió. La respuesta de Jesús fue: a los pobres los tendréis siempre con vosotros. Esta se ha adelantado a ungirme para la sepultura. Tengamos en cuenta que vender las joyas de la corona de Nuestra Señora no soluciona el problema de los pobres. Desgraciadamente, la condición pecadora del hombre hace que tengamos siempre pobres con nosotros. Por tanto, no pueden ponerse excusas, y se hacen a diario, lanzando sobre la Iglesia sistemáticas acusaciones de que si pusiera los bienes que tiene al servicio de los pobres se solucionaba el hambre en el mundo. ¿Y tú qué vas a hacer para que no haya pobres? ¿Tú qué vas a hacer? ¿Tú? Esta es la realidad con la que nos enfrenta el Evangelio. Por tanto, cuando haya pleno empleo, seguirán existiendo los desajustes entre el norte y el sur. Seguirá habiendo personas discapacitadas, gente que se quiera suicidar, gente que se desapunta, enajenados de una o de otra forma. Y habrá maleantes, bandidos y malhechores. Habrá siempre enfermos y también todos nos moriremos. Por tanto, desde este punto de vista humano, no hay nada más real que contar con la urgencia y la necesidad siempre de un proyecto para los pobres. Nos lo está recordando con energía y al estilo que él tiene el Papa Francisco, que el Señor nos ha enviado para sacudirnos las conciencias. Recordarnos de verdad que esa es una urgencia ante la que no podemos menos de reaccionar desde la fe con obras. Pues que de verdad sea así y brillemos en el mundo como lámparas que alumbran, que no se meten bajo el celemín ni se esconden, porque cuando se enciende una luz es para que alumbre a los de la casa, y salemos un mundo que necesita ser sazonado para que de esta manera realmente tenga buen sabor. Y con el buen olor de Cristo, que es el Espíritu Santo, y el buen sabor de la sal de la fe que actúa mediante las obras de los cristianos, ciertamente habremos hecho que el mundo sea un poquito mejor. Y en esa parábola de la vida eterna habremos anunciado un destino feliz en el que de verdad creemos, porque si no, no lo anunciaríamos. Muchas gracias, queridos amigos, a todos, y vamos a proceder a la bendición.